Cuando asume Carlos Andrés Pérez su primera presidencia, hubo una discusión muy intensa entre el gobierno saliente del presidente Caldera, algunos funcionarios del gobierno del presidente Caldera, y los nuevos funcionarios del gobierno de Carlos Andrés Pérez, y los partidos políticos respectivamente involucrados en este tema. Habían quienes planteaban, el gobierno saliente, la necesidad de adelantar la reversión, es decir, proceder a la nacionalización, y el presidente Pérez lo que hizo fue nombrar una comisión integrada por 36 personas de los más diversos sectores de la vida nacional, mundo político, los partidos políticos, el mundo sindical, los empresarios, las Fuerzas Armadas, las universidades, es decir, mucha representación nacional, 36 personas, que elaboraron un informe que fue pedido por el presidente Pérez. Pero el presidente Pérez, cuando le instala esa comisión en mayo de 1974, no le dice a la comisión que le digan si es conveniente o no la nacionalización, sino que le pide que le elaboren un informe y le digan cómo debe él proceder a hacer la nacionalización. Se elaboró un proyecto de ley que fue ampliamente discutido, muy democráticamente discutido. Hubo mucha discusión sobre cuál iba a ser el contenido de ese proyecto de ley. Y ese proyecto de ley se convirtió en ley con muy pocas modificaciones. Se mantuvo el artículo 5 que permitía la participación del sector privado en ciertas actividades de la industria y cumpliendo una cierta normativa. Se le garantizó a los trabajadores la estabilidad en sus cargos. Se evitó con esa ley que ocurriera la politización indebida de la industria petrolera y fue un gran instrumento jurídico. Pero al momento de la nacionalización, la industria petrolera tenía estas características. Las reservas eran aproximadamente 13.000 millones de barriles. La producción había caído de 3.700.000 barriles por día que se producía en el año 1970 a 2.200.000 barriles por día, como consecuencia de la aplicación de la ley de reversión que le había dicho a las compañías petroleras que no le iban a renovar las concesiones a partir del año 1983, cuando se vencieran esas concesiones. Por otra parte, las refinerías estaban produciendo mucho combustible residual, más del 65% de lo que producían las refinerías era combustible residual de poco valor en los mercados internacionales, muy poca proporción de productos blancos. No había investigación en Venezuela, apenas se están dando los primeros pininos en el INTEBEM, del cual yo fui su primer presidente en el año 1973 y 74. Todo el mecanismo de comercio internacional estaba en manos de las compañías petroleras y no teníamos nosotros instrumentos de comercialización porque eso no se manejaba dentro de las compañías petroleras, porque todo eso estaba centralizado. Y hubo necesidad de crear entonces una empresa matriz. Esa empresa matriz, con tareas de coordinación, de supervisión y de control, era Petróleos de Venezuela. Una empresa con un directorio sin funciones operativas que tenía por responsabilidad mantener debajo de ella las empresas concesionarias. Las 21 empresas concesionarias, de las cuales, como dije anteriormente, 14 eran empresas operadoras. Sin duda era un mundo complicado, un mundo difícil de poder manejar en esas circunstancias, pero allí prevaleció mucho el sentido común. La nacionalización se produjo sin traumas, de una manera suave, sin agresiones, sin atropellos, sin salir del personal. Había apenas un 2% del personal extranjero y muchos de ellos a nivel técnico permanecieron dentro de las estructuras organizativas de la empresa. Aquello se hizo de una manera sabia, bajo la conducción del ministro de Petróleo de esos años, ministro de Minas y Hidrocarburos, como se llamaba, Valentín Hernández Acosta, un insigne venezolano, y otro gran venezolano y sus colaboradores, el general Rafael Alfonso Radar. La nacionalización se hizo de una manera ejemplar. No hubo problemas, no hubo enfrentamientos, no hubo abuso y hubo una normalidad operativa muy importante. Y eso fue lo que permitió que en los años subsiguientes la industria petrolera venezolana tuviera una gran transformación. La transformación la vamos a ver en el próximo capítulo.